Buenas noches. La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Aguas de Aragón si nuestra comunidad no la cambia voluntariamente. Analizaremos con nuestros invitados la petición de la ministra y hablaremos además de la política económica del gobierno. El gobernador del Banco de España la defendió esta semana y dijo que la austeridad es patriotismo y sentido común. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Rosa Plantagenet, vicepresidenta de las Cortes de Aragón. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, ese anuncio de la ministra Tejerina en el sentido de que iba a llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Aguas de Aragón si nuestra comunidad, como decíamos, no la cambia de manera voluntaria, y todo esto es a petición de los regantes de Valencia que le habían manifestado este sentimiento, esta voluntad a la ministra. ¿Qué os parece este anuncio que hace Tejerina? Rosa, empezamos por ti. Que la lleve, que lleve la ley al Constitucional. Esto es lo que podemos decir. ¿Por qué digo esto? Porque la ley no se va a cambiar. La ley se aprobó a finales de 2014 por unanimidad de todos los partidos políticos de las Cortes de Aragón. ¿Y por qué se aprueba por unanimidad? Porque estamos defendiendo los intereses de Aragón. En definitiva, nosotros lo que queremos, y es una ley que se promovió por el Partido Aragonés en las Cortes y que fue, como digo, aprobada por unanimidad, que estaba en el pacto de gobernabilidad con el Partido Popular. Entonces, yo creo que no hay que relatar, aunque tampoco es gratuito hacerlo, que han sido muchos los intentos de trasvase y muchos los intentos de eliminar esta fuente de riqueza que tiene Aragón. Estamos hablando del desarrollo futuro de todo el sector industrial, del sector agrícola, de las obras, del pacto del agua sin terminar. De esto estamos hablando. ¿Qué se hace en esa ley de aguas? ¿Por qué se aprueba por unanimidad de todos los partidos políticos? Pues porque se defienden nuestros recursos endógenos. Nosotros en el Estatuto de Autonomía tenemos una reserva de los 6.550 hectómetros cúbicos que se ha salvaguardado en la planificación de la cuenca del Ebro, y que tendría que ir a la planificación nacional. Y no son gratuitas estas iniciativas aprobadas en las Cortes, no ha sido gratuita la iniciativa del Partido Aragonés en esa ley, ni es gratuita la unanimidad de las Cortes, porque es que venimos viendo un día
intentan, o bien en época electoral, o cuando se despistan, o cuando no están vigilantes, los partidos nacionales en Aragón, pues que los intentos de o bien trasvasar el agua o bien de eliminar esa reserva hídrica, pues son habituales. Yo quiero recordar hace muy poco tiempo que en el Senado tuvimos que defender contra la ley que ya regulaba aquellos trasvases Tajo Segura. Ya tuvimos que defender que era una regulación que podía afectar al trasvase del Ebro. Como de hecho resultó luego que nos dieron la razón en los tribunales, y como tuvo que defender el gobierno, pese a que al principio al PAR se le atacó diciendo que eso no iba a ser así por parte de algún miembro del gobierno, en concreto del consejero de presidencia del gobierno de Aragón. En definitiva, estamos defendiendo los recursos de Aragón, la gestión de esa reserva hídrica que está en el Estatuto de Autonomía, que forma parte del bloque constitucional. Por lo tanto, si el gobierno nacional no está de acuerdo y quiere llevar la constitucional, que la lleve. La ley ha sido aprobada por unanimidad y la vamos a defender hasta el final, porque creemos que estamos en nuestro derecho de defender los recursos de Aragón. Rosa. Bueno, yo no estoy de todo de acuerdo. Yo creo que cada uno, el tema es más complicado y cada uno tiene que hacer su papel. Y jurídicamente yo creo que hay que ver las distintas matizaciones. Es verdad que se aprobó esta ley por unanimidad, es una ley que se aprobó a finales del 2014 y que es verdad que estaba dentro del acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y el Partido Aragonés. Pero es cierto que hay una serie de matizaciones que el gobierno central no las ve de todo constitucionales. Y voy a decir por qué no las ve constitucionales. Bueno, pues porque el Ebro, el río Ebro, atraviesa 7 comunidades autónomas. La unidad de Cuenca está preservada. Esa unidad de Cuenca está preservada, pero condiciona. Voy a poner un ejemplo al absurdo para que se pueda entender lo que quiero decir. Es como si el río lo partiera cada comunidad autónoma en trocitos y dijera: yo puedo gestionar 300, yo puedo gestionar 400, yo puedo gestionar 600. Y los demás no pudieran hablar del tema. He dicho pues, un ejemplo al absurdo. Entonces, lo que el gobierno dice, y es lo que parece ser que hay una cierta tema jurídico que hay
que volverlo a llevar. Un momento, sí, me está interrumpiendo. Bien, pero primero intervendrá Patricia. Patricia y luego volverá. Pido la palabra. Ay, continúa, Rosa. Lo que ha hecho el tema jurídico es, evidentemente hay una unidad de cuenca y entonces la gestión de esa cuenca es una gestión nacional. De hecho, para eso está la Confederación Hidrográfica del Ebro, que hace lo que es esa gestión nacional del río Ebro. Entonces, lo que sí tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía es esa reserva hídrica de 650 hectómetros cúbicos que, siendo gestión del, o sea, siendo de la unidad de cuenca y perteneciendo al Estado, puede, a través de encomiendas de gestión, de convenios, de conciertos, de distintas fórmulas, ser gestionada por la comunidad autónoma. Pero no tiene no es de la comunidad autónoma. Esto se entiende porque si no, en todos los estatutos de autonomía que hubiera en las distintas comunidades autónomas que atraviesan el río Ebro, empezarían a hacer reservas hídricas y las gestionarían independientemente. Entonces, parece ser que jurídicamente, y además yo creo que también se planteó, que nosotros, bueno, pues tenemos esa reserva. Es verdad que hay algo que está bueno, Aragón necesita, y son toda esa especie de pactos del pacto del agua y de otra serie de fórmulas que se tenían que haber y que el Estado está en deuda con Aragón. Eso es totalmente cierto. Que es verdad que el río Ebro es algo que nos da riqueza, todas esas aseveraciones que has hecho es cierto, pero jurídicamente hay que ser, yo creo que hay que ser muy riguroso por muchas razones, pero fundamentalmente por una, es porque la demagogia en algún momento nos puede llevar luego a perder todo, y hay que siempre defender la verdad y hay que defender esa unidad, porque el río Ebro pertenece no solamente a nosotros, sino a los de las comunidades autónomas. Entonces, lo que también quiero decir para terminar, no ha sido una amenaza. No ha sido una amenaza. Yo creo que hay que oírle bien a la ministra. La ministra ha dicho que esperaba que voluntariamente corrigiera una serie de defectos que hay de forma. Y que si no, evidentemente hay que utilizar las armas que existen dentro de la administración y hay que llevar a la Constitución, que es el competente a la hora de decir si una ley está bien o no está bien hecha. Pero ha hecho una recomendación y luego tenemos una comisión bilateral, que con esto ya termino, una comisión bilateral donde se hablan los temas de agua y donde además de hablar los temas de agua, se hablan los temas de agua de esa gestión y que ha ido muy bien, tengo que decirlo.
discrepan, que han sido socios de gobierno hasta antes de ayer, pues lógicamente ahora se tenga que evidenciar. Seguir siendo socios de gobierno, pero bueno, entramos ya en pre-campaña electoral y está bien que empiece a haber esas discrepancias con el tema del agua. Lo digo porque en esta ley de aguas Izquierda Unida presentó, el grupo parlamentario que más enmiendas presentó, creo que hubo unas 60 o 70, y es verdad que hemos hecho un trabajo que se aprobaron y se transaccionaron prácticamente el 90 o el 100% de las enmiendas que presentó Izquierda Unida. Con lo tanto, es decir, teníamos un punto de partida en que nosotros también teníamos algunas dudas con algunos preceptos y en algún articulado que probablemente podía ser inconstitucional, pero es verdad que se hicieron esas enmiendas, se transaccionaron con el partido aragonés y por eso aprobamos por unanimidad. No. Rectifico. Por eso aprobó Izquierda Unida una ley que cree que es constitucional y que se ajusta. Me deja perpleja Rosa cuando dice ahora que está Rosa Plantagenet, perdón, es verdad que hoy tengo dos Rosas, Rosa Plantagenet, que bueno, la prueba por unanimidad las Cortes de Aragón, incluido su partido, y ahora dice que tiene serias dudas jurídicas o que hay dudas jurídicas y que por lo tanto igual hay determinado tipo de matices, etcétera. Desde luego, desde la perplejidad, las Cortes de Aragón es el órgano, el poder legislativo, nosotros legislamos. Nosotros tenemos un estatuto de autonomía, además, que nos permite, como es obvio, poder legislar también en el tema de aguas. O sea, no voy a repetir muchas de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, la importancia de haber recogido en el estatuto de autonomía la reserva hídrica, que se recogieran en esta ley, no era baladí, porque llevamos soportando en muchos cantos de sirena y en algunos casos, y conforme se van acercando además las elecciones, siempre es peligroso porque el fantasma del trasvase siempre sale a relucir. Y en el caso de Murcia, en el caso de Valencia, de forma periódica y reiterativa, e incluso hemos tenido que aguantar con todo el drama de las riadas, escuchar algún tipo de declaraciones por parte de la consejera de Medio Ambiente, por ejemplo, de Murcia, fuera de lugar. Y yo creo que está bien que quede reflejado y recogido en una ley, que por lo menos lo que es todo el tema de la reserva hídrica, que es la que nos garantiza además que ese fantasma del trasvase no venga siempre en determinados momentos muy concretos. Izquierda Unida está convencida que la ley se ajusta a la legalidad. De hecho, hemos trabajado para eso. Si no aprobamos una ley o trabajamos para decir hubiéramos avisado. Lo decimos porque, por ejemplo, con el caso del tema del Tajo Segura, de hecho salió un informe estupendo de los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón. No. Es decir, que además han sido los que se han servido para ganar la sentencia, porque teníamos claro luego, dijimos, estos informes, esta ley obviamente no se ajusta, o creemos que hay una invasión de competencias, y como era el caso, porque además se saltaba el estatuto de autonomía de una forma evidente.
quiero decir? Bueno, el gobierno central querrá jugar obviamente todo su papel y tiene sus capacidades y puede recurrir al Tribunal Constitucional. Pero claro, además es contradictorio. Primero, pues está aprobada por unanimidad. Lo digo en el caso del Partido Popular y ahora también con Rosa, con el Partido Aragonés. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro es un compañero del Partido Aragonés. Sí. Por lo tanto, quiero decir que ha estado jugando el papel de salvaguarda por parte del gobierno central en la ley, con lo cual entendemos que si hubiera visto algún tipo de viso de inconstitucionalidad por parte del gobierno central, que estaría representado por el compañero Xavier de Pedro del Partido Aragonés de Rosa, hubieran dicho algo. Claro, luego escucho yo al consejero de Presidencia decir que ya están negociando esa comisión bilateral, que siento discrepar, lo que pasa que necesitaríamos 30 o 40 minutos más sobre el juego que han jugado. La comisión bilateral que permite 6 meses, que es lo que he escuchado yo al consejero de Presidencia, para ir negociando de forma voluntaria determinado tipo de preceptos. Izquierda Unida niega la mayor. Nosotros creemos que es una ley que se ajusta a la legalidad y a quien que considere que no la tendrá que llevar a determinado tipo de cuestiones. Pero ojo, porque de Aragón salió una ley aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, que obviamente entendíamos no solo que se ajustaba a la legalidad vigente, sino que además defendía los intereses de Aragón. En un tema como el agua, en un tema como los recursos endógenos, que es un tema más especialmente sensible por la importancia y por el uso político que por parte de los partidos nacionales se suele utilizar con el tema del río Ebro, con el tema del trasvase, y yo, que lo he pedido muchísimas veces, lamentablemente no he escuchado nunca al señor Mariano Rajoy decir que descartaba el trasvase del Ebro. Yo creo que eso no es verdad. Nunca. Se recoge expresamente, como digo, en el Estatuto de la Reserva Hídrica, porque es la que garantiza además que podamos acabar de forma definitiva con este tema del trasvase, con eso que se suele hacer. Rosa. Mi intervención por el final. Voy a intentar ser breve. Me ha Pediría brevedad a las 3. Estructurarlo rápidamente. Primero, yo creo que es un poco didácticos y explicarle a la gente qué es la reserva hídrica. Los 6.550 hectómetros cúbicos que tenemos en el estatuto es lo que Aragón necesita para dar servicio a agua de boca, regadíos, a ganadería, a industria, etcétera, etcétera, y a las obras del Pacto del Agua. Estamos casi convencidos de que si todas las obras del Pacto del Agua estuvieran hechas,
Para el caso de que no fuera así y sobraran unos pocos, evidentemente se necesitan para el desarrollo futuro de la agricultura, que está toda la transformación agrícola sin hacer y que es una fuente de riqueza y de empleo brutal. Todo lo que es la concentración parcelaria, todo lo que son los regadíos de los monegros, etcétera, etcétera. Que no nos sobra agua. Quiero decir con esto, efectivamente, que no sobrará ni un hectómetro cúbico. Y lo que estamos diciendo, y esta es la parte, digamos, más pedagógica o más didáctica, es: no queremos agua para regar los campos de golf de Murcia ni de Valencia, y tampoco para el delta del Ebro. Lo queremos para Aragón, para nuestros usos, para nuestro desarrollo endógeno y para crear empleo. Primero, esta es la parte didáctica. La segunda, vamos a hablar de demagogia, Rosa. La ley de aguas y ríos habla y dice claramente: respeta la unidad de cuenca, y habla claramente, cuando habla de la gestión de los 6.550 hectómetros cúbicos, de lo que constitucionalmente, como muy bien decía Patricia, está reconocido como legal, que es una encomienda de gestión, una posible encomienda de gestión. Luego, si el PP tenía dudas, que lo hubiera dicho en el momento de la aprobación. Y acabo con una pregunta. Con tu intervención me queda duda de cuál es la posición del Partido Popular. Brevedad, bueno, Rosa. Claro, te la he puesto manija. Se nota que no has hecho campaña electoral con el Partido Popular. Te la he hecho Y eso que hemos estado haciendo. Bueno, pues este capítulo lo debió saltar. Claro que la Yo creo que lo defendimos y lo hemos dicho públicamente. Claro que lo dijiste, pero ahora has dejado muchas dudas en tu intervención. No he dejado ninguna duda en mi intervención. Yo simplemente he dicho que cada uno ha hecho su papel y nosotros, el Partido Popular de Aragón, aprobó por unanimidad esta ley de aguas. Es más, tengo que decir, yo creo que siendo muy pedagógica, como tú has dicho, la reserva de los 6.500 hectómetros cúbicos, incluso creo recordar que fue a propuesta en un momento dado del Partido Popular, que propuso que se subiera esa reserva hídrica y que se incluyera dentro del estatuto. Sí, así fue la tramitación del Partido Popular en la transacción parlamentaria. No, bueno, pues fue una propuesta para luego se inscribió en el Estatuto de Autonomía. Brevedad. Hemos defendido siempre que nunca el trasvase
Rajoy lo ha dicho, bueno, conmigo lo hizo en el parque. Estuvimos ahí en un meeting y lo estuvimos diciendo constantemente. Yo no sé, a mí no me preocupa Murcia, me preocupa Aragón. Yo estoy aquí defendiendo a Aragón. Pero dicho esto, a mí cuando oigo al partido aragonés, hemos gobernado, ya sabéis que hay cosas que estamos de acuerdo y en otras cosas que no. Me sorprende que haga este alegato que ha hecho últimamente Rosa, diciendo lo que ha dicho, que estoy de acuerdo, pero sin hacer demagogia, que a mí no me gusta hacer demagogia. ¿Qué es lo que ha hecho el partido aragonés para que evidentemente esos 6.500 hectómetros cúbicos que ha gobernado el partido aragonés durante muchísimo tiempo, pues evidentemente reviertan mucho más? A lo mejor todos tendríamos que mirar un poquito atrás y decir, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, cambiar de tema. Yo creo que sí, pero nosotros hemos defendido siempre, y lo único que estamos diciendo es que estamos poniendo un foco demasiado intenso de la ministra, que yo ya he dicho que desde el Partido Popular lo hemos defendido y defenderemos y lo hemos aprobado por unanimidad. Y Janine ha dicho que había alguna diferencia. Bueno, pues si ella no está de acuerdo, si el gobierno central no está de acuerdo, que lo lleve y luego nosotros ya hablaremos ahora de otra cuestión, hablamos de las políticas económicas del gobierno y de las palabras del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que esta semana ha hablado sobre esas políticas, las ha defendido y en concreto dijo que las políticas de austeridad eran patriotismo y sentido común. Bueno, ¿qué os parece estas palabras del gobernador? Empezamos, Patricia, por ti. Pues quiero pensar que el señor gobernador de España, que siga del Banco de España, perdón, que siga al frente, que yo creo que ya no debería seguir, aparte de estar profundamente desafortunado, porque quiero ser educada, en estos momentos hablar de políticas de austeridad como política para el patriotismo, pues está muy bien, porque es identificar el austericidio, es identificar el desempleo, es identificar la pobreza infantil, es identificar los desahucios con la política del Partido Popular. Pues bueno, pues eso, si eso es el patriota del Partido Popular. Yo creo que es absolutamente desafortunado e incluso yo estoy indignada que alguien quiera jugar, esto sí que es demagogia pura y dura, jugar con el patriotismo, vinculándolo para salvar la cara a unas políticas que han tenido unas consecuencias absolutamente dramáticas y durísimas para miles de personas en Aragón y para millones en España. Y hay que esperar de gente que está en este tipo de puestos, primero, si no es capaz de conocer la realidad del día a día, que es obvio que no la conoce y que
PISA, que por lo menos tengan mesura a la hora de hablar. Lo digo de verdad, me parece absolutamente incomprensible. Estoy convencida que en cualquier otro país unas declaraciones de este talante y con esa adjetivación le hubieran hecho marcharse a su casa. Porque estamos hablando de algo muy serio. Estamos intentando identificar un determinado tipo de políticas, las de la austeridad más tal cual, políticas de austeridad, hablando de patriotismo. ¿Del patriotismo de quién? Es decir, es que estamos hablando de algo muy serio, es que estamos estamos en una crisis económica brutal, con unas consecuencias dramáticas para la clase trabajadora, para las clases medias, con gente en unas situaciones complicadísimas que tienen unas consecuencias directas de esas políticas de austeridad para hablar de patriota. Si las políticas de austeridad son patriotismo, yo no soy patriota, lo tengo claro. Ahora bien, si pagar impuestos en este país y no marcharme a paraísos fiscales, si seguir defendiendo la educación, la sanidad, los servicios sociales, las políticas activas de empleo, ¿es patriota? Que es lo que soy yo. Efectivamente, en este caso soy patriota. Claro, hablar de sentido común, alguien decía que el sentido común es lo que pasaba, que todo el mundo pensaba que tenía suficiente. Y eso es lo que pasa, que este señor habla de sentido común. El sentido común, cada uno piensa que el suyo es el que tiene suficiente. No voy a hablar de Gramsci, que hablaba interesantemente sobre qué se entendía por sentido común. Lo digo de verdad. Creo que hay unos excesos verbales por parte de determinadas personas que están en unos puestos de responsabilidad, que lo mínimo que deberían es tener cierta sensibilidad con la gente que lo está pasando francamente mal. Y claro, querer jugar luego a este juego ambiguo de la política de la austeridad con el patriotismo, querernos vender esa gente que luego no le mete mano a que le tiene que meter mano al fraude fiscal, a esas empresas que están del IBEX 35 con sus filiales en los paraísos fiscales, sin estar aquí cotizando y permitiendo tener recursos a la administración pública para hacer patria, es decir, para hacer educación, para hacer sanidad, para hacer políticas activas de empleo. Desde luego, como digo, en un país serio, este señor estaría en su casa, y por lo menos los excesos verbales que deberían de pensar antes de ponerse a hablar. Rosa Santos. Yo creo que la presidencia del Banco de España obliga a tener cierta mesura, desde luego, pero también cierta imparcialidad a la hora de hacer juicios de valor. Entonces, creo que no hubiera sido incompatible valorar los avances que ha habido en la legislatura en lo económico, que aquí hemos hablado muchos días en esta mesa, estando los mismos contertulios y otros de los datos objetivos. Creo que no hay incompatibilidad entre haber valorado ciertas
circunstancias o datos macroeconómicos que apuntan en una dirección, sin faltar a su obligación de imparcialidad, que la tiene con independencia de sus filias o sus fobias. Hablo de este presidente y de otros, o con independencia de sus posicionamientos ideológicos o incluso de quién lo ha nombrado. A mí me parece que en España todo el mundo ha hecho un esfuerzo enorme y sería muy duro dejar de reconocer en este momento, con la situación tan difícil que hemos atravesado estos 4 años y que en esta mesa ya hemos reconocido todos, incluso las 3 personas que estamos hoy mismo debatiendo. Pues hombre, yo creo que cuando todavía estamos hablando de porcentajes de desempleo de un poquito más del 24%, de muchísimas familias que no tienen ningún nivel de ingresos y de una pobreza extrema en muchas familias, desde luego dejar de hablar de austeridad es cuando menos una irresponsabilidad. Entonces, es verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme, todo el mundo, unas personas, muchas más que otras, y que como mínimo hay que ponerse en el lugar de esas personas que son los más débiles, sin dejar de reconocer que ha habido una serie de políticas que han ayudado a obtener esos datos macroeconómicos que nos sitúan en una senda ya de crecimiento y esperemos que de generación masiva de empleo. Bueno, yo cuando os oigo, yo me he preguntado cuando más, si esta persona hubiera llamado la atención al gobierno porque no lo estaba haciendo bien, que llevaba mal hacia, bueno, no había o no tomaba medidas adecuadas, ¿os hubiera parecido bien? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en el siglo XXI, ¿no? Y que cualquier cargo público, en la responsabilidad de su acción, su responsabilidad, puede dar un toque de atención al gobierno, tanto a favor como en contra. Esa es mi opinión. Si no hubiera nombrado Perdóname, no, yo te escucho. Perdona, no es un problema de nombramiento, es un problema de que una persona. Entonces, y otra cosa, cuando dicen lo que no me gusta, que es el caso de la oposición, está diciendo algo que no le gusta a la oposición, entonces no puede hablar, no puede manifestar lo que dice. Yo mis respetos a lo que dice el presidente, el responsable del Pacto de España,
cambio, el anterior que tuvimos nunca dijo nada y estábamos en el abismo económico. Bueno, se Y enfrentó estaba con cayendo, Zapatero, me pero de parece una a mí en manera algún sutil momento, nunca ¿no? llegó. Entonces, ahora yo digo, quiero decir, no señor, el problema es que no les gusta. Ahora, a mí me parece, es de sentido común reconocer, y yo creo que ha hecho bien, es reconocer que si estamos creciendo en economía, está diciendo que se han hecho bien las cosas. El hacer patria o el hacer nación significa que nuestra patria y nuestra nación, a mí es un concepto que sí que me gusta, está mejorando económicamente. Y cuando se están creando puestos de trabajo, y llevamos, por poner un ejemplo, en Aragón, 14 meses creando puestos de trabajo. Cuando se están creando, pues desaparece el paro y se están creando 18 puestos en Aragón, diarios de puestos de trabajo. Hombre, eso es hacer patria. Otra cosa distinta es que si no me dejan hablar porque esto es lo que le pasa siempre a la izquierda. Cuando yo respeto lo que habla, cuando ellos hablan lo escuchan. A mí me parece que es oportuno, que ha sido además, es un dato incluso esperanzador, y de su propia responsabilidad, él dirige el Banco de España y está diciendo, incluso para la gente que en estos momentos quiere invertir, es un estado de esperanza. Hay empresas externas que quieren invertir y está diciendo que estamos en una buena situación económica y que estamos en la senda del crecimiento. Hace una llamada de atención muy responsable para seguir mejorando, y eso habla del sentido común. Lo que es desastroso es muchas veces escucharos y nos abocáis a la gente a la desesperanza. Es verdad todo el sufrimiento que ha habido. Yo quiero recordar aquí a Churchill cuando salió y dijo, esto hay que pasarlo con sangre, sudor y lágrimas después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que la situación económica que hemos tenido nosotros ha hecho sufrir a muchísima gente y lo está pasando muy mal. Pero también hay que decirle